Yo nunca fluí. Si desde afuera se veía como que yo estaba fluyendo, es mentira, amigos. Aquí no, Claro. no se ha fluido. En estos 34 años de vida, nunca se ha fluido. Same, yo sí, lo mismo. Mucho, todo rodeado de ansiedad. Cero fluido. Se estarán Powered dando cuenta by de por anxiety. qué mal este podcast. Gracias a nuestro sponsor Ansiedad. Hola a todos, bienvenidos a Déjame Llorar, la esquina más sensible del internet, donde lloramos por amores, pero también lloramos por la inflación. Somos Sofi Salazar y Erika Lehmann. Hola a todos, bienvenidos a un segundo episodio de Déjame Llorar. Y bueno, lo primero que queremos hacer es celebrar que venimos a un segundo episodio porque, bueno, no sé si saben, pero mucha gente hace el primero y listo. Así que aquí estamos. Bravo, bravo nosotras. Bravo nosotras. Bueno, este episodio se va a llamar Y lo demás es monte. ¿Y por qué se llama así? Bueno, yo creo que esto es un episodio que va a resonar muchísimo con cualquier persona que nos escuche desde Latinoamérica, porque justo acá como que la diferencia entre la ciudad y lo que no es la ciudad es bastante marcada. En Venezuela particularmente hay un dicho que dice Caracas es Caracas y todo lo demás es monte y culebra. Erika sí nació en Caracas, yo nací en la parte que se llama Monte y Culebra, y entonces de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Como siempre, recuerden darle like a este episodio donde sea que lo estén escuchando. Síganos en todos lados, Spotify, Apple Podcast, donde sea que estemos. Y estamos también en redes sociales. Somos Déjame Llorar Pod, P-O-D, en todos lados. Un poquito de background acá para empezar. Para los que no son venezolanos también y nos están escuchando, Caracas es la capital de Venezuela. Tiene 6 millones de habitantes. En la metro, el área metropolitana es muchísimo caos. Tiene distintos tipos de comunicación de transporte y todo eso. Y bueno, ahora también para la gente, tanto los extranjeros como los caraqueños como yo, que nunca salieron de su burbuja, San Casimiro, de donde es Sofía. A ver, el nombre oficial es San Casimiro de Guiripa. ¿Qué es eso? Ay, no sé, esa palabra es muy rara, guiripa. O sea, ¿qué es guiripa? Me suena medio Ok. sexual, sorry, o sea, me suena Claro. como, chama, esa guiripa. O sea, ¿La Guiripa? la guiripa. No, marica, ¿sabes que el otro Ay, día estaba con perdón. Julián y me agarró la Guiripa? La guiripa. Qué chimbo, chama, si mi familia escucha esto me deshereda. Lo siento, familia. Ok, bueno, San Casimiro es una municipalidad del estado de Aragua. Tiene nada más 25,000 habitantes. Y yo me metí a tratar de hacer research, a leer Wikipedia, y la entrada de Wikipedia tiene 2 oraciones. 2 oraciones. Y bueno, para verlo en Google Maps, te cuento, tienes que hacer zoom No, como sí, 8 chama. veces. Yo un par de veces he intentado mostrarle a la gente de dónde soy y de pana que tienes que zoomear tanto en Google Maps que es vergonzoso. Es que yo siento que todo lo que comience con San es chiquito. No sé si pasa lo mismo en Europa, pero cualquier cosa que se llame San algo suele ser como un pueblo full chiquito, conservador, o sea, como, bueno, mi pueblo es así. Sí, O puede sea, ser. nunca, no hay una ciudad, o sea, Berlín nunca se va a llamar algo con San, ¿sabes? No hay una ciudad Claro. que sea como tipo progresista, moderna, que se llame San. No Que se existe. llame San algo. Sí, No, no creo existe. que tienes razón. Exceptuando San Petersburgo, pero no hablemos de esa ciudad porque nos vamos a deprimir. Mal. Bueno, obviamente de dónde venimos influenció mucho nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a empezar yo que fui esta niña de ciudad. Yo, bueno, nací y me crié en Caracas y estuve en Caracas toda mi vida hasta que me fui a los 21 años. Así que no tengo mucha experiencia en monte, en este tipo de monte. A ver, yo no manejé bicicleta sin rueditas hasta los 9 y la única razón por la que manejé la bicicleta sin rueditas fue porque nos mudamos mi mamá y yo por un año a Margarita y vivimos en una residencia que teníamos que si el río del Valle atrás y era como monte. Fue mi experiencia más Wow. cercana al monte y ahí manejé bicicleta. No, pero qué lindo igual. Sí, igual la bicicleta la vendí cuando regresamos a Caracas porque Se acabó vivía... el monte.
Claro, vivía de nuevo en la ciudad, en el caos de que no puedes manejar sola la bicicleta afuera porque, ajá, si te llevan, si te roban, si te secuestran. Ay, verdad que sí, chama. Horrible. Claro, yo no viví esa experiencia. Para mí era como que más bien eso, en San Casimiro todo el mundo se conocía con todo el mundo y era como que todos sabían como que a qué familia pertenecías tú. A un punto que era medio Mm, ladilla, de hecho ya en mi adolescencia es como que todo el mundo, pues la gente está aburrida en esos pueblos, entonces como que lo único que hay de divertido es la vida del otro, entonces como eso a mí en la adolescencia me frustraba un montón, pero en la infancia estaba buenísimo porque yo creo que más o menos a partir de mis 6 años yo nunca estaba en mi casa. Yo siempre estaba claro. tipo en el río, en la montaña, en la casa de un vecino. Más bien ahí pasaba justo todo lo contrario, lo de la bicicleta de rueditas, porque la casa de mi abuela estaba como en la bajada de una colina muy, muy, muy inclinada. Y bueno, Mm. lo típico era que te lanzabas como a todo lo que daba con la bicicleta y bicicleta de rueditas no existía. A mí me pasó que yo me caí en patines, me caí en la bicicleta, me caí de árboles. Yo de todo lo que uno se puede caer me caí y de hecho estoy llena de cicatrices por todos lados. Y mi mamá siempre paniqueaba burda como que ponte crema de no sé qué. O sea, y yo que siento que de chama siempre fui como medio machito, como que me Ujú. hacía la malota y no, no me importa, a mí no me importa. Y ahora tengo toda esa piel llena de cicatrices. Es como, Bella. por qué no me puse las cremas? O sea, por hacerme la mala. Bueno, y después eso, también en mi adolescencia, como que otra cosa de un pueblo muy chiquitito, es que recuerdo que en el bachillerato mi salón era tan pequeño, o sea, yo no sé cómo era en Caracas, ponle, pero nosotros éramos 20, 25 personas, entonces me daba mucha risa porque yo veía estas películas gringas como de tipo Los Populares y el deportista y Sí, el no sé qué, y así que hermano, nosotros somos 9, como que no, imposible. no somos suficientes, o sea, no somos suficientes para que existan estas categorías. Entonces me daba mucha risa que hubiese como esas divisiones. Sí, eso tampoco está en mi experiencia porque a pesar de que, ajá, sí, yo viví en Caracas y todo eso, y nosotros no teníamos muchos recursos, mi mamá siempre hizo lo necesario para que yo estuviese en un colegio privado, porque sabemos que, Ujú. ajá, la educación pública en Venezuela lamentablemente Es terrible. da asco, es Sí, sí, horrible. sí. Bueno, nada, podríamos hablar de eso en otro episodio, pero mi mamá se aseguró de que yo siempre estuviese en un colegio privado y siempre en un colegio chiquito, porque también hay colegios Mm, privados enormes, como, no sé, el Cristo Rey, por ejemplo. claro. Había otros colegios que sí, 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 de donde sí. está el San Ignacio, no me acuerdo cómo se Ay, me llamaba hiciste eso. acordar que, claro, en Caracas por alguna razón hay como una especie de, como de sistema de castas que dependen de Sí, tu sí, colegio. de O sea, colegio. como que, ¿dónde Y estudiaste el bachillerato? Además, que ¿quién le importa el bachillerato? claro, sí, no, 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 yo jamás fui parte de eso porque mi mamá, ya te digo, siempre me metió en estos colegios que eran que sí, una casita. Ay, qué Entonces, lindo. claro, entonces tú dices 20, 25, marica, yo en mi salón nunca hubo 25 personas, ¿En siempre serio? fuimos Wow. 10, 15 Qué máximo, loco. entonces menos chance de que hubiese cero clanes, Claro. ¿sabes? Sí, Para sí, sí. nada. Era de estos colegios tipo Montessori y cosas. No, no, tampoco, a ver, mi Ah, mamá se bueno. aseguró de que estuviese en colegio privado, pero tampoco. A ver, lo que sí me pasaba era, o sea, siento que la experiencia fuera del colegio para nosotras probablemente fue muy diferente. El momento de que tú llegabas a tu casa, yo no sé si tú, sabes, hacías la tarea y después te ibas al monte. Yo, marico, yo terminaba mi tarea y era que sí, encerrada en mi casa Claro, o en los confines del edificio, tipo claro. máximo era correr al edificio de al lado donde vivía mi vecinita y Ajá, incluso si yo regresaba de noche a mi casa, literal del edificio de al lado, ajá. a mi casa, yo tenía que llamar a mi mamá para que mi mamá bajara y me viera caminar desde Wow, ese edificio hasta el mío, que era media cuadra, porque ya te digo, qué eran los dos locura. edificios uno al lado del otro. Entonces, yo siento que eso influenció mucho quien yo me convertí después. Sí, 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 No sé. sí te influencia. No, a mí todo lo contrario. O sea, yo literalmente era de estos niños que, además, yo fui mucho más criada por mis abuelos que por mis papás. Porque mis papás, bueno, estaban en esta de que todo el tiempo trabajando, qué sé yo. Y yo creo que mis abuelos, mi abuela tuvo 9 hijos. Para el momento en Claro. que mi abuela le tocó criarme, ya esa mujer estaba cansada. Entonces, como que yo hacía lo que me daba la gana, ¿sabes? Mis abuelos eran como que, bueno, o sea, yo literalmente creo que a partir de los 6 años nunca nadie en mi casa sabía dónde estaba yo y ya era como que, o sea, lo aceptaron, ¿sabes? Y por eso después yo creo que de grande, cuando empecé a viajar un montón, es como, ah, bueno, Sofía siempre fue pata caliente, o sea, Sofía nunca estaba Claro. en la casa. O sea, yo siento que como que a mí me formó en ese sentido, como que yo soy una persona que más bien le cuesta muchísimo estar encerrada mucho tiempo. Y ahora que trabajo remoto es como que trabajo, poner en las mañanas y después en la tarde salgo disparada porque yo no puedo pasar todo un día en mi casa, no existe, o sea, yo no puedo.
Claro, qué curioso. Sí, no, para mí es todo lo contrario. Para sacarme de mi casa cuesta demasiado. Y eso que me encanta la naturaleza y como que yo tengo este ideal, o sea, como me gustaría ser, pero no soy. Ujú. ¿Sabes? Como Sí, esa idea de todos. que me encantaría ser esta mujer que le encanta la naturaleza, pero de hecho va a la naturaleza, ¿sabes? Y soy todo lo contrario. Es como, ay, me encantan las montañas y voy una vez cada 3 meses. Claro. Y creo que viene de ahí. Claro, esto es medio off topic, pero yo justamente estaba pensando como que esta cuestión de los ideales que tienes de quién te gustaría ser, y Mm, este pueblo está lleno, yo ahora estoy viviendo en otro Santa Teresa, ujú. en Costa Rica, y está lleno de hippies que son muy de, como que vayamos con el flow, no sé qué, y yo digo, me encantaría ser esa persona, pero yo no, yo no puedo, o sea, y tú piensas, bueno, esta tipa ha viajado como por 5 años, no sé qué, hice como la vida de nómada y tal. Mm, Pero mi vida de nómada estaba llena de plantillas, listas, cuestiones, o sea, claro, una logística perfecta. Yo nunca fluí. Si desde afuera se veía como que yo estaba fluyendo, es mentira, amigos. Aquí no, claro. no se ha fluido. En estos 34 años de vida, nunca se ha fluido. Same. Yo, sí, lo mismo. Mucho, todo rodeado de ansiedad. Bueno, Cero fluir. se estarán dando Powered by cuenta de por anxiety. qué mal este podcast, gracias a nuestro sponsor Ansiedad. Volviendo un Bueno, poco al tema, me gustaría saber cómo ve la gente de pueblo, de nuevo, la gente del interior del país, mm, cómo ven a la gente de ciudad en Venezuela. Porque yo sé de otros lugares que, por claro, ejemplo, en Argentina, que las dos estuvimos juntas, yo tengo más o sí, menos sí, una idea de cómo se veía al porteño, sí, sí, sí. pero no sé cómo era eso en Venezuela. No, yo creo que es similar, no sé si en todo el mundo o en toda Latinoamérica, pero creo que hay una cosa de que al citadino siempre lo ven como medio creído, medio, Mm, bueno, justamente en Venezuela tenemos esta palabra mojoneado, como que te ven medio mojoneado, o sea, como que te crees tipo lo último. Entonces, yo creo que esa era una percepción más de mi familia. A mí ujú, Caracas, desde afuera, me parecía que era la ciudad, ¿sabes? Como la gran ciudad. Y yo mm, recuerdo que iba a Caracas y era como, wow. Y de hecho, hace 3 4 años estuve de visita en Venezuela y justo estábamos manejando desde el pueblo a Caracas y le vi la cara a una primita que debía tener en ese momento tipo 12 13 años y así como los ojos gigantes viendo los edificios y era así como, ay, cosita. Porque claro, uno en ese momento es como que te parece que Caracas es como la ciudad más grande del mundo, la ciudad más cosmopolita del mundo porque vienes de ese monte. mm, Y después, claro, yo viajé a otras ciudades y yo recuerdo que aterrizando en Ciudad de México, que es una cosa que es un planeta en sí mismo de lo grande que es, te das sí. cuenta de que Caracas es mínima. Y no sé, para ti cómo era, como ver el resto de Venezuela o el interior, digamos, desde los ojos de una caraqueña. Es que nunca le paré bola. Esa es la... Que no los veía, simplemente no los Claro, veía. es muy heavy metal, es muy heavy metal darte cuenta de eso, ya siendo un poquito mayor, porque, a ver, yo siento que de repente si tú eres un niño caraqueño, pero tu familia viene del interior, todavía tienes esa conciencia de, ok, si Mm, tienes algún tipo de conexión con el interior del país, de repente tus abuelos todavía viven ahí, de repente tus padres te cuentan historias de cuando ellos seguro. vivieron ahí y tienes algún tipo de conexión. Yo no tuve nada de eso porque mi mamá es caraqueña y mi abuela se mudó muy chiquitica a Caracas. Ella era de Carúpano, pero se Mm, mudó a Caracas muy chiquitica también. Entonces, ella básicamente era caraqueña. claro. Entonces, yo tenía cero conexión con el interior del país. Entonces, y no tuve en realidad amigos del interior tampoco. Yo no sé, estaba rodeada de gente caraqueña o qué sé yo. Y jamás pensé en eso hasta que empecé en la Universidad Central, que fue Mm, ahí te das cuenta que hay un montón de gente que dejó a su familia y vive en una habitación o en un, sí, ¿sabes? Un apartamento con un gentío también de otro sí, sí, lado sí, y dices, total. ah, wow, claro, es que eso existe. Y la gente, ¿sabes? Anico, increíble. Eh, y ahí me di cuenta como, ah, claro, sí, ¿no? Y esta gente también es como yo. Sí, sí, sí. Es muy chimbo lo que estoy diciendo, creo, pero sí, es... No, no, cero. A mí me pasaba que más bien me parecía que todo el mundo en la universidad era como que sabía demasiadas cosas y era demasiado cool y estaba como muy informado y yo me sentía que Mm, estaba como, o sea, yo vivía un estado de estrés como los 2 primeros semestres porque era como que, Dios mío, toda esta gente es demasiado cool, o sea, porque los veía como demasiado citadinos y como que a veces hablaban de vainas que yo no entendía, o sea, no puedo recordar ninguna, pero ponle, no sé, cosas como de bandas indies de Caracas. Era como, ay, ok. fuiste al toque de no sé quién. Y yo, sí, claro, por supuesto que los conozco. Y en mi casa se escuchaba que sí, Reinaldo Armas, ¿sabes? O sea, si me hablabas de Rey.
Como que háblame de Reinaldo Armas y te lo sé todo, amiga, pero la vida bohem, no sé quién te conoce. Yo recuerdo que en la Mm, universidad organicé un par de viajes justamente para que los citadinos experimentaran el monte. sí. Y recuerdo puntualmente uno que me llevé, o sea, recuerdo que estaba Sasha, Osvaldo, va, amigos nuestros. Ujú. Y pobrecitos, o sea, era un viaje que era como, era como una caminata como de 4 horas por el cauce de un río para llegar a una cascada. Y Mm, yo iba como feliz, ¿sabes? Pues yo toda la vida hice eso, como saltando de un lado a otro, no sé qué. Y volteo y le veo particularmente la cara a Sasha de, ¿por qué mierda claro, vine acá? O sea, como todo esto está mal. O sea, yo no soy de claro. este ambiente, la estaba pasando muy mal, pobrecita. Después No. llegamos como tal a la cascada, que realmente era bellísima, y ahí como que bueno, todos nos relajamos y tal. Pero fue una pasadera de roncha porque además era como temporada de lluvias, el río estaba Mm, altísimo, y nosotros dentro de todo, como que tuvimos una cuestión que era medio de novato, que es cuando estás cruzando el río, la gente que bueno, que realmente tiene mucha experiencia en eso, agarra la mochila y se la monta en la cabeza. Nosotros mm, cruzamos el río con la mochila en la espalda, y el agua del río obviamente nos mojó todo en la mochila, claro, no. y pasamos 2 días en una parte que era selva como profunda, que no entraba la luz del sol, entonces no había chance de que se te secara la ropa. Pasamos 2 días No. cagados de frío, toda la ropa húmeda, o sea, era como, bueno, ya fue. Pero esas cosas que en retrospectiva como que las recuerdas y te parecen muy graciosas y muy tiernas, y es como, bueno, qué lindo que vivimos esto, pero la verdad que Sí. fue una pasadera de roncha. Sí, claro, yo sí, yo nunca fui a esos viajes, pero me acuerdo que tú hiciste unos, hubo otra gente también que, nada, se lanzó en esas cosas. Yo fui una sola vez que fuimos a Bocaduchire, Higuerote, no me acuerdo, Higuerote, Ah, sí, la la casa casa de, la casa de de Kino, que esa Joaquín, casa sí, estaba hecha un desastre. sí. Esa fue la única vez que fui y a algo con ustedes, pero claro, es que mi mamá era demasiado, ella era la ansiedad en persona, entonces para ella, y De yo ahí soy hija salimos. única, claro, yo Sí, soy sí, hija única, entonces para ella dejarme ir al interior del país y que no, que me van a robar, total. imposible. Entonces yo, hay muchas cosas en las que no participé por eso, me hubiese encantado, pero nada, ¿qué le vas a decir a tu mamá, sabes? Queriéndote Sí, sí, cuidar en sí. un país como Venezuela, imposible decirle nada. Sí, que ya, exacto, ya incluso en esa época, hace que como 15 años, no más, Sí, ya en esa época estaba medio complicada la cuestión en Venezuela, o sea, sí. me imagino que ahorita todavía más, pero yo de verdad que en mi infancia esa Venezuela todavía no existía y era una infancia en que de verdad tú puedes estar como afuera de tu casa todo el tiempo y no pasaba nada. Pero obviamente que en la Claro. época de la universidad ya era distinto. Sí, sí, sí. Yo te quiero hacer una pregunta porque esto se habla mucho también, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo viví mucho tiempo ahí, es la igualdad de oportunidades, ¿no? En Estados Unidos Mm, siempre dicen, no, bueno, es una cuestión más de raza que de dónde vienes, porque Estados mm. Unidos es tan grande, pero no sé en Venezuela si tú sientes que hay igualdad de oportunidades para la persona que creció en la ciudad y la persona que viene de afuera. No, yo creo que no, porque de entrada, o sea, también depende obviamente de con qué recursos vengas de afuera, ¿no? Porque yo creo que Mm, particularmente nosotros estudiamos con gente que venía como de muchos trasfondos distintos. Había gente que llegaba a eso, a vivir en una habitación con 17 personas, y había gente que era, no, mi papá es hacendado en Apure y tipo, o sea, como que mm, llegabas a vivir en sendo apartamento que, no claro, sé, que tu familia tenía en el cafetal, algo así. Entonces creo que depende, pero en general te diría que no, porque ya el hecho de que te tengas que mudar a la ciudad y tengas que trabajar mientras estudias, como que yo mm, estaba viviendo ahí con mis papás y obviamente no tenía que trabajar mientras estudiaba, y eso ya es una diferencia tan grande, o sea, ya es como que toda tu energía está puesta solamente en estudiar. Entonces, yo creo claro. que eso, como a largo plazo, hace que avances menos rápido, pues como que tienes que estar distraído en un montón de cosas de supervivencia que alguien que está en Caracas no tiene que preocuparse por eso. Claro, tiene sentido. Sí, la tuve también muy fácil porque también vivía con mi mamá y no me tocó trabajo. Hice trabajos pendejos, ¿sabes? Trabajé en la Mm, universidad, trabajos muy así, muy fáciles. Y sí, me sí, era sí. más que nada por autodarme mi mesada, Mm, ¿sabes? Era como sí, ese sí, sí, dinero que sí. lo voy a usar para lo que yo quiera. No era De como que una. tengo que pagar la renta de la habitación o nada de Sí, eso. es que totalmente. O sea, yo también tuve esos trabajitos como de eso, de universidad, que son como que bueno, porque quieres tener algo de plata extra para irte a la playa con tus amigos, pero nunca fue como que estaba obligada a trabajar en la universidad. Y eso después te das cuenta que es eso, como un privilegio enorme que puedas hacer eso. Claro. Como de acuerdo a todas estas cosas que hemos hablado, ¿cuáles dirías tú que son como las diferencias más significativas entre Caracas y el monte? Bueno, primero que nada, la inseguridad, o al menos la idea de Mm, inseguridad que está
presente todo el tiempo en la cabeza de la gente, de los niños que crecen en Venezuela, en Venezuela, en Caracas, y de sus padres, que entonces te corta el acceso a ciertas experiencias que me parece que son muy importantes, muy formativas en cuanto a independencia, autonomía y todo eso. Sí. Estás más metido como en tu casa todo el día. Bueno, que eso también lleva a que, exacto, tienes como menos contacto con la naturaleza. Y yo, de hecho, justo me acordé de un amigo que conocí en Buenos Aires, que para él la naturaleza directamente no existía. Como que esa persona creció en un apartamento y decía como, no, yo no tengo plantas porque todas se me mueren. O sea, como que tenía una sola planta que era como de plástico, además. O sea, y yo creo que era la persona más neurótica que yo conocí en mi vida, y yo soy una persona bastante neurótica, entonces como que mi vara para la neurosis está muy alta, pero yo creo que el no tener contacto para nada, o sea, ser como muy, muy, muy citadino de niño, de verdad te convierte en una persona, sí, como medio neurótica. Y justo me pasaba que también veía al hijo de una amiga que la manera en que reaccionaba a los insectos, que todos nos asustábamos, obvio, si hubiese una abeja o una cosa, claro. Pero esto era el caos, o sea, era el apocalipsis, que a ese niño se le acercara una mariposa, o sea, era terror, y yo decía, claro, este chamito ha vivido toda la vida en la ciudad, como que estos animales son totalmente desconocidos para él. Claro, totalmente. Yo, gracias a Dios, aunque sea el Ávila, lo teníamos ahí y yo iba de vez en cuando, pero sí, no, las oportunidades son menos. El Ávila es un cambio totalmente distinto, te da otra mentalidad también a los caraqueños. Yo entiendo por qué están obsesionados con el Ávila, porque realmente es como que es en una ciudad que es tan caótica, el Ávila es como que, bueno, por lo menos tienes este pedacito de naturaleza para que te vayas a relajar ahí. Sí. Y por otro lado, bueno, la velocidad de la vida. Yo siento que eso, uno en Caracas va a millón todo el tiempo y las oportunidades de bajarle 2 son muy pocas. Sí, no existe. Para nada. De hecho, en Zanca, más bien era todo lo contrario. Yo recuerdo tener tanto tiempo libre. O sea, que era como que el aburrimiento era como una constante de mi infancia, a pesar de que yo hacía muchas cosas, pero siempre tenía como tiempo para aburrirme. Y recuerdo que en ese momento me parecía muy frustrante porque era como de que, claro, tienes como esta energía de cuando eres niño, eres adolescente, quieres hacer cosas. Pero ahora que lo pienso, digo, Dios, ¿cómo quisiera tener tiempo para aburrirme ahora, ¿sabes? Como que tienes que cazarlo directamente, tienes que buscarlo tanto ese tiempo para decir, bueno, estoy aquí y no estoy haciendo nada, y además no me siento culpable de estar haciendo nada, porque es otra cosa, cuando estás acostumbrado como a la hiperproductividad, es como que dices, no, bueno, voy a descansar 20 minutos y está tu cerebro tipo, ¿por qué estás descansando? No puedes descansar. Déjame en paz, por Dios. Sí, bueno, yo creo que eso ha afectado donde nosotras hemos decidido vivir también, ¿no? También. Y hay varios factores, ¿no? Tiene que ver también con la edad, ¿no? El hecho de que, bueno, estamos en nuestros 30 ahora y de repente estamos buscando un poquito más de balance, de bajarle un poquito la velocidad porque ya estamos quemadas. Pero, bueno, no sé, también viene como desde ángulos distintos porque tal vez para ti es un volver a ese tiempo en el cual te podías aburrir y es más un retorno a ese estado. Yo nunca he tenido ese estado, pero sí me hace falta, ¿sabes? Como siento el llamado de la jungla. El llamado al aburrimiento. Te hacemos un llamado al aburrimiento. Estoy lista. No, pero realmente sí. Hay que aburrirse y hay que llorar también. Me parece que son dos cosas importantes. Sí. Y la última pregunta de este episodio es, ¿cómo nos ha afectado eso? ¿Dónde hemos decidido vivir? Porque obviamente, bueno, nuestra infancia y nuestra adolescencia es como determinado por dónde vivían nuestras familias, pero después viene como esta parte de que tú eliges, bueno, sobre todo con la migración venezolana, como que ¿a dónde me quiero ir ahora? ¿A dónde quiero hacer vida ahora? ¿Cómo fue tu experiencia en Buenos Aires, por ejemplo? ¿Cómo te marcó a ti Buenos Aires? Sí, bueno, yo escogí Buenos Aires, bueno, primero por lo que uno asumía en Venezuela, que era Argentina es el país que está mejor dentro de Latinoamérica. Sí. Era como la ciudad más organizada, más primermundista, quote unquote, de Latinoamérica. Y entonces, claro, ahí ves más oportunidad de progreso y es perseguir, ahora me estoy dando cuenta que es perseguir eso de quiero ser más productiva y quiero tener acceso a más cosas y quiero, ¿sabes? Jamás se me hubiese ocurrido irme, no sé, a Perú directamente. Y además de que Lima es una ciudad gigante, pero uno no asocia Perú con primer mundo. En cambio, Argentina era, al menos en el momento en el que nosotras nos fuimos, asociado con un poquito más cercano al primer mundo. Entonces, por eso elegí Buenos Aires y me encantó muchísimo tiempo. Después me aburrí, pero... y terminé después en Estados Unidos por cuestiones de la pareja con la que estaba, ni siquiera fue una elección.
Pero sí, el hecho de salir a Buenos Aires era eso, perseguir, como adentrarme más en lo que es una ciudad. Y eso sí es una ciudad enorme. Eso sí es una ciudad, sí. Sí. Y Denver después, porque a ver, como que justamente la percepción desde Latinoamérica hacia Estados Unidos es que como que el tema de la productividad un poco se les fue de las manos y como que es que la gente vive eso como un ritmo que, bueno, que es muy difícil de sostener realmente. ¿Tú sentiste eso cuando estabas en Denver? Que todo era como trabajo. Sí, no, yo todavía estoy luchando con eso porque yo me acostumbré al capitalismo, pues aquí. Acostumbrada al capitalismo. Ni siquiera a los beneficios del capitalismo, sino a las dinámicas de que si no estás produciendo, tu valor es cero. Es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Totalmente. Entonces, yo creo que eso también influencia un poco que uno, por ejemplo, yo ahora busque más tranquilidad y me quiera alejar un poco de la ciudad. Es como que ya me di cuenta que me estaba haciendo daño eso de esa visión súper citadina de que tu valor depende de cuánto puedas producir. Sí. Yo creo que tiene como cierto sentido si estás en tus 20s, porque obviamente que necesitas como un montón de energía para hacerte un nicho en lo que sea que elijas trabajar, ¿sabes? Yo siento que en mis 20s estaba en eso, ese ritmo de trabajar 16 horas por día. Claro. Y es como que, bueno, sí me ayudó, como después a conseguir buenos trabajos y eso, pero no, es un ritmo que no puedes sostener eternamente porque si no paras tú mismo, tu cuerpo lo va a decir por ti. Y yo, de hecho, he conocido a muchísima gente que ha desarrollado autoinmunes, X cantidad de problemas, insomnio, ansiedad, que, o sea, nosotros siempre jodemos como con el tema de la ansiedad, pero yo he conocido a gente que de verdad es una cuestión que les paraliza la vida. Y siento que viene mucho de ese lugar de como de atar tu valor como persona a lo que estás produciendo, a lo que estás ganando, y es como una trampa. Hay que tener un balance. Obviamente no te puedes entregar tipo a estar todo el día, no sé, fumando porro en la playa, y lo digo porque aquí hay infinita gente que hace eso. O sea, este es un pueblo playero y de verdad hay un porcentaje importante de gente que está todo el día en la playa fumando porro. Y yo los veo, y es por esto mismo de ser la persona que quisiera fluir, yo los veo y digo, qué envidia, o sea, qué envidia hacer eso. Pero no puedo. Pero está bien, yo creo que he encontrado un balance entre tampoco ser la loca de la hiperproductividad y precisamente no haberme pasado al otro extremo. Porque puede pasar que en un momento te hartas de todo y dices, ¿sabes qué? Me dedico a fumar porro en la playa todo el día. Y por suerte como que no llegué a ese lugar. No has llegado, sí. Todavía, chan. Esperemos que no suceda. Esperemos que no. Bueno, me parece que podemos ir cerrando y como explicamos en el episodio 1, pero voy a repetir las reglas, tenemos que decir cómo nos vamos de este episodio. Y no podemos utilizar adjetivos y no podemos utilizar cómo. ¿Cómo te vas de este episodio, Sofía? Me voy de este episodio sintiéndome monte. Ok, yo me voy de este episodio sintiéndome un títere capitalista. Y qué bueno. Arriba esa esperanza, amigos. Esto me abrió la cabeza, necesito terapia. El próximo episodio vamos a hablar sobre los 90s. Va a ser divertido. Sí. Vamos a rememorar, a recordar nuestros ídolos pop, todo lo que vivimos antes de que Facebook y Instagram y todas estas cosas formaran parte del 90% de nuestro día. Así que no se lo pierdan. Y si les gustó ese episodio, denos un comentario. Nos pueden comentar un emoji de cebollita, porque bueno, este podcast es acerca de permitirse llorar. Así que denos un like, comenten, que esto nos ayuda a seguir avanzando con nuestro podcast. Gracias por dejarnos llorar y nos vemos la próxima vez.